Para el trabajo de semana 12 se tomó en cuenta la estructura del ensayo, que debería ser la introducción, el desarrollo y la conclusión. En el primer punto, yo, Jean-Pierre Mariño, voy a explicar el tema de contexto donde hablaré cómo es que se desarrolla el propósito de marco legal y también sobre las tierras que existen. Y en el siguiente punto realizado por los compañeros Ana Lucía y Piero, desarrollaron los argumentos que responden a la controversia, además de relacionarlos con los límites éticos trabajados en la semana 11 y 12. Y finalmente la conclusión hecha por la compañera Xiomara, donde va a realizar el resumen total. Además, añadirá aspectos importantes. Bueno, en el trabajo realizado se desarrolla con el propósito de que el marco legal sea reestructurado por los gobiernos regionales de la Amazonía. Por lo tanto, desde el 2012 se han desarrollado al menos 4 plantaciones agrarias de gran escala en la Amazonía peruana. Estos proyectos han generado deforestación y conflictos por las tierras, y el tráfico de tierras está en el centro del debate público desde varios años. En este sentido, la abundancia de tierras sin titular, boscosas en su gran mayoría, el crecimiento económico sostenido, sus mejoras en infraestructuras y el consenso público alrededor del desarrollo agrario son algunas de las bases para la presión creciente por la tierra en esta región. Por ello, surge la siguiente controversia. ¿Crees que el marco legal peruano debe ser reestructurado por los gobiernos regionales de la Amazonía? Bueno, de nuestro sí consideramos que el marco legal debe ser reestructurado por los gobiernos regionales. Por ello, presente abarcará los siguientes temas: estado de la sociedad en el Perú y estado del derecho. Muchas gracias. La experiencia de los agronegocios en la Amazonía peruana nos ha dejado un gran impacto, ya que hemos presenciado que los intereses privados y el incremento de ganancias de diversos grupos económicos han ido por encima de los derechos territoriales de las comunidades, por lo cual se debe considerar tener un Estado reestructurado para poder generar un equilibrio entre el ámbito social y privado, ya que muchos de estos pobladores de la zona de la Amazonía indicaron que las instituciones encargadas de resolver el problema no se ha concretado por la ineficacia que existe dentro de ellas. Además, Dunbar, que pertenece al Oxfam, indica que el problema radica en sí cuando las tierras de la Amazonía no tienen título de propiedad, por lo cual las empresas como Palmas de Guayaga intervienen en estos territorios generando proyectos de deforestación. En este sentido, a medida que los casos aumentan, da presencia a vacíos que existen en el marco legal institucional. Por otro lado, José Luis Capella menciona el papel que juega el Estado y la sociedad, que no se han complementado, ya que en sí el Estado es una organización que trabaja con otras para poder conseguir un bien común para los ciudadanos, pero no se ha evidenciado ante las problemáticas, ya que existe un desorden dentro de su estructura. Por ejemplo, en el ámbito de los agronegocios podríamos mencionar la urgencia de la titulación formal y fiscalización en ellas. También en el ámbito social, que implica la convivencia humana y debe respetarse, como indica las citas de Ricardo Yapés y Javier Aragundán. Las empresas privadas relacionadas con los agronegocios y las comunidades deben buscar una comunicación verbal para poder llegar a un acuerdo, ya que para construir una sociedad se necesita un sistema de intercambio sin excluir el apoyo de los gobernantes organizados con una buena estructura de poder. Nuestro segundo argumento por el cual consideramos poco ético que el Estado permita que algunas empresas enciendan la industria agrícola y las disputas territoriales en la Amazonía peruana, porque las empresas privadas violan los derechos humanos de los agricultores y los pueblos indígenas, cuando los políticos y funcionarios abusan de su poder a través de la corrupción, ya que todas estas generan un decrecimiento en la economía. Para ponernos en contexto, podemos observar una clara vulnerabilidad del Estado de Derecho, si se respeta plenamente, ya que en las zonas
tropicales, los responsables de estos lugares aprueban de manera corrupta leyes arbitrarias y abusivas para el funcionamiento de estas empresas agrícolas. También no hacen nada ante estas demandas de los propios residentes. Por consiguiente, el tráfico de tierra es otro de los temas a considerar, ya que estas son estructuras organizativas creadas para generar invasiones y ocupaciones, con el fin de una titulación establecida para un fin de tráfico de terreno. En vista de esto, los funcionarios políticos no están cumpliendo de manera ética el Estado de Derecho con los actos ilícitos cometidos. En resumen, sí es conveniente que el marco legal sea reestructurado para poder lograr un equilibrio entre ambos ámbitos sociales y privados, puesto que se han ido por encima de los derechos territoriales de las comunidades campesinas y la protección de biodiversidad. Además, se ha evidenciado que permitir que alguna empresa encienda la industria agrícola ocasionan la violación de los derechos humanos de los agricultores y de los pueblos indígenas. Por ello, el Estado debería tener una mejor organización con los gobiernos regionales de la Amazonía peruana para poder permitir que los habitantes puedan obtener una titulación formal de sus tierras. Gracias.